Wow, Evita, únete. Bueno, Besat Hashem Yitbaraj, vamos a comenzar con una pequeña enseñanza sobre la parashá de Korah. Esta parashá siempre hay de qué hablar. Siempre hay de qué hablar y no tenemos cómo evitar que Korah no aplique en nuestros días. Lo que pasó con Korah no aplique en nuestros días. Siempre va a aplicar. No hay forma de que esto cambie. Vamos a dar unos momentos para que se conecten personas. Estamos compartiendo aquí Entonces, vamos a dar solamente un segundo. Solamente un momento. Ya vamos a comenzar. Solamente un minuto. Ahora sí. Primero que todo, tenemos que pensar en algo muy interesante. Y es, ¿quién era Korah? ¿Quién era Korah? Esto nos va a dar a nosotros mucha información para que logremos entender de alguna manera por qué Korah actuó de la forma que actuó y qué era lo que él estaba esperando. Porque sí, él no era una persona común y corriente. O sea, no estamos hablando de una persona que fuera, no sé, por decirlo, el fulanito del barrio, el que vende botellas de bebidas en la calle o en la pulpería, sino que Korah tenía una posición muy, muy grande. Y esto lo llevó a él a llegar a conclusiones muy erróneas. Bueno, primero veamos el tema. Primero que todo, Korah era Leví, era de la tribu de Leví, era levita. Según el Hidushé Arim, y no me canso de recordar el Hidushé Arim, Korah era el grande de todos los levitas. O sea, no había alguien más grande que Korah. Y hablamos en la Torá de que hay un Cohen Gadol. Asimismo, había un Leví Gadol y era Korah. Así lo dice el Hidushé Arim, el primer rebbe de Gur, del Hasidut de Gur. Ok, vamos más allá. Korah, a lo que nos dice a nosotros el Midrash, era una de las personas con las cuales, no, perdón, de las cuales la que tuvo el mérito de obtener de alguna manera los tesoros de Yosef. Esto es increíble para tratar de decirlo de alguna manera. Elon Musk es pobre a la par de Korah. Korah tenía riqueza sin fin. O sea, ¿qué le ayuda a Korah a tener riqueza sin fin? Estamos hablando de una persona que no está preocupada por su dinero. Quiere decir que lo que él se dedique le da una dedicación completa e íntegra. Y esto lo lleva a obtener niveles más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Normalmente, cuando nosotros tratamos de hacer un proyecto, se ve truncado en la gran mayoría de veces por el nivel económico que le podamos inyectar a ese proyecto. Ahora imagínense ustedes que es, por ejemplo, una persona que trabaja, que tiene que estudiar. Ustedes mismos, la gran mayoría de los que estamos aquí, trabajamos y estudiamos. Y ustedes ven que el nivel de estudio no es un nivel equiparable a cuando nosotros no tenemos ningún tipo de problema en nuestras vidas y que no tenemos que estar pagando deudas ni tenemos que estar cumpliendo horarios ni demás.
Korah era esa persona que era multimillonario y que no tenía que pensar en nada aparte de lo que él escogiera. Y Korah decidió ser un hombre santo. Esto es importante recalcarlo. Es un hombre santo. Aquí nos dice a nosotros el Ariach Hadosh, Tzadik, Katamar y Fraj. Si nosotros vemos este pasuk, que es en el mismo Shir le Yom Shabbat, el salmo que se dice en Shabbat, Tzadik, Katamar y Fraj. El justo, como la palmera, florecerá, crecerá, se desarrollará. Nosotros vemos las últimas letras, Tzadik, Kuf, Katamar, Resh, y Fraj, Het, forma la palabra Korah. Dice el Ariach Kadosh que de aquí aprendemos, de este remes, que Korah va a tener Olam Haba. Ojo, cabe recalcar que este tema es discutido por nuestros sabios en la Gemara de Sanedrín. Y la Gemara de Sanedrín concluye que no va a tener Olam Haba. Y esto es un tema que podríamos dedicarle mucho tiempo, si tiene Olam Haba o no, según la opinión de nuestros sabios, pero no estamos ahorita hablando del tema. Ahora, volvamos entonces. Ya sabemos que es un hombre rico. Sabemos que era una persona grande, o sea, era una persona importante. El Midrash que Rashi nos trae a nosotros comienza con el siguiente lenguaje. Dice, que Korah, que inteligente era, ¿qué vio para hacer esta tontería? Entendemos de Rashi que es el Midrash. Entonces, si es así, tenemos aquí un hombre rico, inteligente y además con una posición de importancia, un hombre importante. ¿Qué estaba buscando Korah? Quería más honor, buscaba más honor. Estamos hablando de un hombre inteligente, un hombre rico. Él no ocupaba el honor, y como nosotros hemos visto hoy en nuestras épocas, la persona que tiene dinero normalmente es la persona que todo el mundo ve como wow. No tiene que ser inteligente, tiene que tener dinero. Y nosotros sabemos, según la Torah, que el dinero no viene por la inteligencia. Hashem Yitbaraj bendice a las personas conforme Él desee, le da a quien Él quiera. Entonces no es un tema de inteligencia, no es que por la inteligencia alguien hizo dinero, eso es totalmente ajeno a nosotros. ¿Qué pasó con Korah? Nos dice a nosotros el Midrash, lo trae Rashi, muy interesante, dice, Eino itató, su ojo lo hizo equivocarse. ¿Qué es su ojo? Nos dice a nosotros el Midrash que Korah era un Baal Ruach HaKodesh, o sea, él tenía Ruach HaKodesh, inspiraciones parecidas a la profecía, eso lo tenía Korah. Wow, él vio que de él, o sea, de su simiente, iba a tener un nieto, bisnieto, que se llamaba Shmuel, y que sobre él se dice que era valorado en el cielo como Moshe y Aarón. Quiere decir que Shmuel iba a ser un hombre grande, muy, muy grande, una posición más grande que la de Korah. Y Korah entendió de esto que no puede ser posible que Shmuel vaya a ser grande si su abuelo no era grande. No puede ser posible que él no tenga la posición más grande en algo. Era como el rey. Ya Moshe era como el rey. No era un rey propiamente, pero era parecido al rey. Era el Ham de la generación. Aarón era Cohen Gadol. Y un pronto a otro le dan Nesiut dentro de la tribu de Leví a Litzafán. Esto generó que hubiera un problema. ¿Por qué? Porque según el orden de los hijos de Amram, los primeros eran Moshe y Aarón. Está perfecto. Después de esto, venían venía Korah, porque era hijo del segundo hijo del papá de Amram. Y esto nos lleva a nosotros, el papá de Amram era Leví, esto nos lleva a nosotros a un punto que Korah dice claramente, a mí me toca, yo vengo ahorita en la línea, y no solamente vengo en la línea,
agreguemos, tenemos aquí el problema, no el problema, perdón, la virtud de que es millonario. Se puede concentrar en lo que quiera de forma perfecta e íntegra, no tiene que tener problemas de economía. Eso es uno. Dos, era una persona inteligente, a tal punto que llegó al nivel de Ruach HaKodesh, y esto es gigante. El que nosotros vemos en la Gemara, si no me acuerdo mal, es de Avodah Zarah, que nos menciona todo lo que hay que pasar en niveles espirituales para llegar al Ruach HaKodesh. Después sigue el Tehiyat HaMetim y todo eso, o al revés, era primero Tehiyat HaMetim, pero bueno, en base a esta frase, si no me acuerdo mal, era de Rabbi Pinchas Ben Yair, que se menciona en la Gemara, es que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escribió su libro Mesilat Yesharim. No lo mencionó todo, pero la gran mayoría sí. Y es un montón de cosas que hay que hacer para lograr ese nivel. Entonces, él había llegado al nivel de Ruach HaKodesh, o sea, era inteligente, era millonario y además era una persona que se encontraba en el puesto que le había tocado a la persona. O sea, quiere decir, si quieren llamar a alguien en la línea, no deberían haber llamado a Litzafán, sino que a Korah, porque es el que sigue. Ahora, no entiendo qué me escribieron aquí. Ain oimdim le ispapalail. No sé qué escribieron por acá, pero bueno. Sigamos. Entonces, llega Korah y le habla a Moshe, lo trae desde la Shimshon, este Midrash, le habla a Moshe directamente y le dice, Moshe, usted agarró para usted mismo la meluja, el reinado. Le dio a Aarón la quejuna. El reinado no es para siempre. Si su hijo es un hombre correcto, toma su lugar cuando usted fallezca. Si no, no. Pero la quejuna es para siempre, no depende del hijo. Eso no importa. Y un pronto a otro, ustedes se reparten entre ustedes lo que quieran, pero no reparten para los demás. Y si lo hacen de forma corrupta. Y esto no puede continuar. Y llega Korah y toma dos mitzvot de la Torah que son muy interesantes y las pone sobre la mesa y comienza a hablar de estos mitzvot. Y dice, primero, hablemos de los tzitzit. El tzitzit, ¿cuánto se ocupa para que el tzitzit sea kasher? En aquel momento se usaba el celeste, hoy en día hay quienes lo usan. No entremos en ese tema porque es un tema complicado de alajá y al final la alajá le hace para todo el pueblo de Israel o la mayoría del pueblo de Israel es que no se usa celeste porque no estamos claros si es el celeste. Se perdió la tradición y por eso no se hace. De igual manera, por ejemplo, con la carne, los ashkenazim, no los sefaradim, los ashkenazim perdieron la costumbre del nikur, de la parte trasera del animal, no comen de la parte trasera porque se perdió la costumbre. No importa. Pues bueno, en aquel momento había celeste, le dice, un talit, que todo es blanco. ¿Cuánto se ocupa de celeste para que salga de obligación? Le dice Moshe, un cordón, una tirita de celeste es suficiente. Ok, entonces, hagamos una cuenta. ¿Qué pasaría si el talit es todo celeste? ¿Cuánto ocupa de celeste, de los cordoncitos, de los tzitziot, para que salga de obligación? Le dice Moshe, lo mismo, uno. Entonces dice, hagamos un raciocinio, cálculo, claro. Ponemos aquí un talit blanco con uno de celeste, un tzitzit celeste, eso ya lo exime. Uno de los tilot, de los tzitziot. Lo ponemos ahora todo celeste y me va a decir que ocupa aún así algo celeste. No, ya con un celeste, ¿qué es? Eso genera que ya no tenga que ponerle celeste, no es necesario. Es un Kal Vajomer. Segundo, Mesusa. ¿Cuántas parashot tiene que tener la Mesusa? Llega Moshe le dice tantas. Shema, Hayan Shema. Bueno, esas son las parashot que tiene que tener, dos parashot. Le dice, ok, entonces si yo pongo esto en un cuarto, ¿está bien? El cuarto está cumpliendo la mitzvah. Claro que sí, perfecto. Entonces llega Korah y le dice a Moshe, Moshe, ¿ahora qué pasa si tenemos un libro
un cuarto lleno de libros de Torah, ¿ocupa mezuzá o no? Le dice Moshe, claro que ocupa. Le dice, no entiendo. Si 2 estrofas de la Torah sirven para cumplir con la mitzvah, ahora un cuarto lleno de libros que está lleno de parashot de la Torah, todavía más que lo que está escrito en la mezuzá, ocupa todavía una mezuzá, ya eso es suficiente, tiene suficiente cantidad de libros. Entonces, él con esto le estaba demostrando a las demás personas que Moshe se había equivocado, porque son raciocinios básicos, los cuales él estaba hablando en frente de todas las personas y que Moshe se estaba equivocando. De alguna manera, parecía que Korah tenía razón. El Ismach Moshe, si no me acuerdo mal, era el Ismach Moshe, le dijo a su nieto que él, uno de sus Gilgulim, estaba en el Mahloket de Korah. Y le dijo a su nieto, ¿usted con quién estaba? Le dijo, yo era neutro. Dice, pero ¿cómo? Si estaba Moshe ahí, usted es rey. O sea, ¿cómo es posible? Le dice, si usted ha sabido lo que era Korah, el nivel de comprensión que tenía Korah, cómo él se expresaba, lo inteligente que era, la posición dentro del pueblo, lo que él era, usted hubiera entendido que estar neutro es algo muy grande. Y imagínense ustedes, estamos hablando de una persona inteligente, estamos hablando de una persona que no tiene problemas para estudiar, para entender. Es una persona que Hashem lo bendijo. Y de un pronto a otro, vamos al punto donde la gente comienza a seguirlo. Pero ¿qué había en estas 2 mitzvot que hizo que la gente no solamente lo siguiera, sino que se pusiera en contra de Moshe? Estas 2 mitzvot, ¿por qué fueron estas? ¿Por qué no habló de Shabbat? ¿Por qué no habló de las Moadim, de los Korbanot, de lo que sea? Hable de lo que sea, puede hablar de cualquier cosa. ¿Por qué solamente estas 2? El tema es que estas 2 son mitzvot, literalmente, que la persona obtiene un beneficio propio. Los tzitzit es para que la persona se recuerde de la Torah, la cumpla, no peque y asimismo se vuelva santo a los ojos de Hashem. ¿Quién obtiene el beneficio? La persona propia, la persona en sí mismo. Hablemos también de la mezuzá. La mezuzá guarda la casa. Entonces, cuando la persona le pone mezuzá a su casa, ¿quién obtiene el beneficio? La casa donde la persona habita. Entonces, es la misma persona. Korah quiso dar a entender aquí 2 cosas. La primera es, ustedes están obteniendo beneficio a tal punto que ustedes no razonan entre lo que pasa en la Torah, lo que la Torah nos ordena y lo que ya es lógico. Entonces, cuando hablamos de los tzitzit y ustedes hablan, les pongo en la mesa el tema que la prenda es blanca, pero hay que ponerle un cordón celeste. ¿Qué pasa cuando toda la prenda es celeste? Hay que ponerle el cordón, aún así, ya toda la prenda es celeste. Y ustedes dicen que sí hay que ponerle el cordón. Entonces, ustedes me están diciendo a mí, que eso fue también, se menciona en el Pasuk, que ustedes tienen que elevarse ante el pueblo de Hashem, incluso que todos sean santos. Ustedes tienen que tomar una posición dentro del pueblo de Israel. Y eso no es correcto. Lo mismo pasa con el libro, con los libros y la mezuzá. Si una mezuzá es suficiente, tenemos aquí más que 1000 mezuzot. ¿Para qué ocupamos una más? ¿Por qué? Porque ustedes quieren tomar niveles que no les corresponden dentro del pueblo de Israel. Y esto es corrupción. Y por eso fue que ustedes llamaron a Elitzafán a ser príncipe de la tribu de Leví y no me llamaron a mí. Y esto nos demuestra a nosotros que al no llamarme a mí, también sus posiciones, que usted es como el rey y que Aarón es el Cohen Gadol, es una posición de corrupción, no es una posición real. No es algo que tenga que ser algo de Hashem. Eso no lo dijo Hashem, lo tomaron ustedes como algo propio, que se dieron los créditos y esto es lo que tenemos. Entonces, de inmediato llega Moshe
y toma una posición pacifista. Al principio pacifista. Y ahorita les explico por qué. Aquí hay un gran secreto. Siempre lo recuerdo, es el Rebbe de Ropshitz, el Zera Kodesh de Ropshitz. Lo menciona, pero Moshe toma una posición muy pacifista, muy buena, y comienza a tratar de hablar con Korah, comienza a hablar con las demás personas. No hay forma de convencerlos. Ellos no quieren hablar con Moshe. Después de eso, Moshe le reza a Hashem de una forma que nunca lo hemos visto. Y le pide a Hashem que no los escuche. Aquí hay una pregunta increíble, que no los escucha a ellos cuando recen. Porque él nunca ha hecho lo que ellos dicen y demás. Comienza a hablar Moshe ahí en la Torah, a dar explicaciones a Hashem. Pero ¿qué le pasa a Moshe? Porque Moshe tiene que rezarle a Hashem que no los escuche. Eso es lógico, no los va a escuchar. Ellos están haciendo algo errado. ¿Por qué Moshe creía que había algo aquí? Y la respuesta a esto es que en realidad Moshe sabía que si una persona se equivoca, pero dentro de su equivocación, antes de que Hashem Yitbaraj ejecute cualquier cosa enfrente de él, que se ganara el premio mayor de la lotería en las repercusiones de los actos, la persona le reza a Hashem y vuelve en Teshuvah y hace las cosas como tiene que ser, Hashem los escucha. ¿Qué pasa? Aquí Moshe dice, no, esto no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque si ellos vuelven en Teshuvah, está bien, es un tema Ben Adam la Makom, ellos vuelven en Teshuvah porque hicieron lo que no era correcto a los ojos de Hashem. Pero ¿quién dice que esto no se vuelva a repetir? Y no se vuelva a repetir. Y como vieron que no sucedió nada, entonces esto sea el fin, óiganlo bien, el fin del pueblo de Israel. El mahloket, la discusión vana, esa discordia que hay entre los seres humanos por honor y demás, porque hay dos tipos de discordias. Está la discordia de Shem Shamayim como Hillel y Shammai, y pasa aquí lo que pasó con ellos, y así lo menciona la Mishnah, Korah y su congregación, no fue como Moshe ni siquiera. Ellos tenían un tema de discordia propio, increíble, terrible, que eso lo llevó a Moshe a la conclusión de que si ellos seguían en ese camino, podían destruir al pueblo de Israel. Lo que no hizo el Het Haegel, lo que no hizo el tema de Pinjas Cosimbri y demás y Cosvi, lo que no pasó en toda la generación hasta ese momento, Korah y su congregación podían llevar al pueblo de Israel al acabose. Y esto no se puede perdonar. Esto es una reflexión muy grande, porque ahorita continuamos con el tema, no me voy a olvidar, pero es una reflexión muy grande de cómo nosotros debemos de tomar el mahloket, la discordia. La discordia no es un juego. Y si usted, como persona, quisiera tener una conversación con alguien y esa persona no la quiere tener y esto no lleva a resultados, lo mejor es apartarse. La discordia es la peor destrucción, óiganlo bien, de la espiritualidad. Y cabe recalcar que esos son los puntos en los cuales yo creo, no puedo decir sé, pero sí creo en esto, en mi poca experiencia de lo que he tenido de vida en el judaísmo y he tratado con personas de diferentes lugares, los cuales son conversos, he tratado con Ballet de Shuvah, he tratado con gente de comunidades religiosas a nivel mundial, Itaim y demás, que no hay algo que destruya con mayor facilidad y agilidad que la discordia. Ya cuando las personas comienzan con las discordias, todo se va a la basura, rápido. No hay que perder tiempo, eso se va a la basura rápido. Pero bueno, volvamos a Korah. Korah, ya nosotros entendimos cómo es que esto nos lleva a nosotros, cómo es que esto nos lleva a nosotros a entender el concepto de Korah. Está escrito, en el Rashi dice, esta parashá
muy bien se explica, se expresa. Dice el Divrei David, que eso siempre hay que recordarlo, el Taz lo trae en su libro Divrei David sobre Rashi. Dice que la intención de Rashi se puede interpretar de que siempre se puede hablar de esta parashá y no es algo que no vaya en el tema, en el momento, en la meorá, se dice en hebreo. Siempre va a haber de qué hablar de Parashat Korach y eso nos va a dejar a nosotros grandes enseñanzas. Vamos un momento, voy a parar un momento el audio aquí en YouTube porque veo que en el grupo de WhatsApp me están tratando de hablar. Solamente un segundo. Ahora sí, volvemos. Entonces, vemos el motivo de Korach. ¿Cuál era? Primero que todo, él entendió en su sabiduría, era un hombre muy sabio, que Moshe se había equivocado. Y esto lo llevó a la conclusión de que Moshe no debía de ser el rey de Israel en esa época, ni el Cohen Gadol tenía que ser Aarón. Y esto lo lleva a él a un punto de corrupción. Él dice, ellos hacen cosas por corrupción y esto hay que terminarlo. El pueblo de Israel todo es santo porque ellos tienen que engrandecerse sobre todo el pueblo de Israel. Número uno. Número dos, él comenzó a juntar pruebas a su teoría, a su hipótesis, donde él dice, Shmuel va a ser mi nieto. Él no puede ser nieto de una persona con una posición tan baja. Número uno. Número dos, puso a razonar a Moshe enfrente de todo el pueblo de Israel y halló errores en su raciocinio. Número tres, Moshe se brinca un protocolo que es claro y lógico. El Itzafán no tenía que ser así. Esto lo lleva a él a actuar como es, a como actuó, perdón. Y ahora nosotros vamos a tratar de recapacitar un momento y pensar cómo esto aplica en nuestros días. Bueno, yo creo que cada uno debe tener 1000 o 2000, 1.000.000 de ocasiones en que esto ha pasado. Lo primero es, y esto es un fundamento que sería bueno que todo el mundo lo recordara, que todo el mundo lo tuviera en mente siempre, todos los días de su vida, es que nosotros no pedimos musar y derech eretz a los demás, sino que lo aplicamos para nosotros mismos. El mundo cambia a partir de nosotros, no a partir de los demás. Nosotros no podemos tomar no sé cómo decirlo de alguna manera, una espada de justicia con nuestra mente, nuestra lengua, nuestro corazón, nuestros actos hacia los demás. Eso no es parte de las enseñanzas de la Torá. No hay una sola vez que en la Torá se nos mencione esto, aparte de Ojiach, Tamiteja, que es la mitzvah de corregir a nuestro prójimo,
solamente si esto genera resultado de forma correcta y en los caminos de paz y todo está bien. Si no, no hay forma tampoco de hacer esto. Entonces, al ser así, tenemos también un Chafetz Chaim que dice, no sé si lo menciona en nombre de los sabios, pero Chafetz Chaim dice que nosotros vemos en los demás el espejo de nuestro alma. O sea, los demás, las personas que están enfrente de nosotros, normalmente nosotros lo que vemos es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando usted pone una persona enfrente de diferentes tipos de personas que tienen diferentes problemas, ellos van a captar ese problema de inmediato en los demás. Un ladrón va a pensar que el otro es ladrón. Un mentiroso va a decir que el otro es mentiroso. O un pervertido va a decir que el otro es pervertido. Él va a agarrar eso. Lo demás no lo va a ver. Él no se va a dar cuenta si es un ladrón, no se va a dar cuenta si es esto, no sé. Nada de eso lo va a ver. Simplemente va a ver lo que él es. Y Korach aquí tenía un tema bastante interesante. Él llegó a una teoría, tenía información, tenía pruebas prácticas, pero hubo un problema. Y este problema lo dice el rey de Ropshitz de una forma muy alegórica, secreta, digámoslo de alguna manera, algo increíble, y es, ¿qué significa el Midrash que dice que Korach que era Pikeach, inteligente? ¿Por qué no dijo Jajam? ¿Por qué no dijo Bal Ruach HaKodesh? ¿Por qué no dijo Anbetan, por ejemplo, que era una persona humilde? ¿Por qué no dijo otra palabra? Nabón, cualquier palabra. Pikeach, ¿por qué Pikeach? Nos dice a nosotros el Rebbe Ropshitz que Pikeach, cuando usted divide la palabra como está escrita en el Midrash, usted obtiene otras palabras en hebreo, que es tzad. Tzad 2 veces. Tzad es lado. Korach era un hombre Pikeach inteligente que le gustaba escuchar los dos lados. Siempre escuchaba un lado y escuchaba el otro y llegaba a conclusiones. En este caso, con Moshe, él no quiso escuchar a Moshe. Él no quiso entender a Moshe. Moshe incluso lo buscó, pero él no lo quiso. Una persona inteligente, dice Ropshitz, cuando tiene un problema, él escucha los dos lados. Él quiere escuchar qué es lo que pasó de este lado y qué es lo que pasó del otro lado. Eso es ser inteligente. Nos dice el rey de Ropshitz algo más profundo y es, no sé, lo podemos profundizar incluso más, lo voy a hacer. El rey de Ropshitz dice que si nosotros juntamos la palabra lado 4 veces en hebreo, tzad, tzadik, dalet, perdón, tzadik, dalet, no sé por qué digo tzadik, lo tengo en la lengua, tzadik, dalet, lo juntamos 4 veces, nos da a nosotros el valor numérico de shalom, paz. Sabemos que paz es uno de los nombres de Hashem, Shalom es uno de los nombres de Hashem, por eso muchas costumbres dentro de la práctica judía no se saludan con Shalom para decir hola, porque Shalom no solamente es hola, también tiene que ver con paz y tiene que ver con uno de los nombres de Hashem, pero 4 veces Sad da el valor numérico de Shalom. Dice el rey de Ropshitz en esta parashá algo magnífico. Cuando usted quiere tener Shalom, aquí se ocupan 2 partes, o sea, las personas que tienen la controversia, cada uno tiene que entender cuál es su problema y entender cuál es el problema de la persona de frente. Y así cada uno va a tener 2 lados, su lado propio, el lado de la persona del frente. Cuando hacemos los dos, o sea, son 2 personas que tienen entendido por qué el del frente actuó como actuó y por qué él quiere actuar como quiere actuar, esto lleva a la paz. Cabe recalcar que esto, como dije, lo vamos a profundizar un poquito más para todos los que están aquí en la clase, ya sea en el grupo de WhatsApp o en YouTube. Cabe recalcar que hay 4 orígenes de la creación. Hashem creó su mundo basado en 4 elementos. Yo los llamo orígenes, que cada uno tiene cosas increíbles. Son el fuego, el agua, el aire y la tierra. 4 elementos. Encontramos que la palabra paz
está formada por 4 veces lado, o sea, tzat, que representa uno de los 4 elementos. Cuando estos 4 elementos se llegan a juntar, forman la paz. Y la llega al nivel del nombre de Hashem. Nosotros una Mishnah que dice, no encontró Hashem un utensilio para que pueda almacenar la bendición más que la paz. La paz llega cuando incluso las cosas que son contrarias, como el fuego y el agua, pueden convivir. Y para convivir, tiene cada uno que centrarse en lo suyo sin ver lo de los demás y asimismo entender que el otro tiene una misión que no es como la de él y por eso actúa de una forma diferente. Ahora volvamos al tema práctico. Nosotros a partir de ahora, Bezrat Hashem, estamos cercanos a los 100 días de Yom Kippur. Ya la parasha pasada, llegamos a los 100 días para que llegue Rosh Hashanah. A partir de Rosh Chodesh, de este Rosh Chodesh, Bezrat Hashem Itbaraj, vamos a estar 100 días para que comience Yom Kippur. Y normalmente, todos los años de la creación del mundo, Parashat Korach está a 100 días de Yom Kippur. Hay un dicho que dice, no sé si es Gemara o es un paso que dice, Bal Amea o Baladea. La persona que es el de la plata, por decirlo de alguna manera, es el de la opinión. Normalmente el que paga es el que opina. Aquí, en la Kedushá, es diferente. Mea también puede ser 100. La persona que domina sobre los 100 días antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, antes de Sukkot, domina las cosas que tiene que dominar, que tiene que arreglar, que tiene que volver en Teshuvah, se cuida y demás, o baladea. Él es la persona que puede dar opinión en el cielo en el momento que llega Rosh Hashanah y llega Yom Kippur. Esa es la persona. Nosotros los encontramos ahorita, en este momento. Bezrat Hashem Rosh Chodesh va a ser en Shabbat Kodesh y en domingo, 2 días de Rosh Chodesh. Tenemos que meditar. ¿Qué hago yo conmigo mismo, primero que todo, que genera que yo vea los defectos de los demás, que yo vea los problemas que ellos ocasionan y demás? ¿Qué hay en mí? ¿Hay un tema de Kiddush Hashem? ¿O hay un tema aquí que yo soy una persona problemática? Tengo un defecto. Como dijimos en nombre del Chafetz Chaim, yo veo en los demás lo que yo tengo. O sea, los demás son el espejo de mí mismo. Entonces, ¿es porque hay un verdadero problema o es porque yo soy una persona problemática? Entonces, el problema tengo que verlo yo. Eso es número 1. Número 2, aprendemos de esa parashá que nosotros tenemos que buscar la manera de comunicarnos con los demás y entenderlos, no solamente comunicarnos, entenderlos. Hay veces que da de más explicarlo, pero hay que decirlo. Hay veces que incluso comunicándonos no vamos a llegar a lo que deseamos. No siempre tenemos que obtener lo que nosotros pensamos que debemos de obtener. Entonces, al ser así, nosotros nos comunicamos para poder entender, tener información de los actos de las demás personas y a lo mejor esto no nos agrade, no vamos a obtener un beneficio como lo pensamos, pero esto tiene que calar en nuestra mente de tratar de entender por qué los demás hacen lo que hacen. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando yo hablo con los demás, hay un tema aquí que es claro, comportamiento de las personas, se comienza a romper ese hielo. Ahora, depende de cómo yo hable, porque si yo hablo de una forma golpeada, nadie va a querer hablar conmigo, pero si yo hablo de una forma comprensiva, entonces todo siempre va a fluir. Todo depende también de las demás personas, pero nosotros hacemos nuestro esfuerzo. Por ejemplo, yo conozco personas que incluso que usted les hable con delicadeza,
estas personas siempre van a estar a la defensiva. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ellos han tenido pequeños traumas que no han logrado superar, que es un problema de ellos, pero que esto me tiene que generar a mi información para saber cómo tratarlos. Ahora, estas personas, pues bueno, así es Hashem, así lo deseó Hashem que pasara. Yo no tengo entendimiento por qué se dan las cosas, pero sí tengo información que me tiene que generar a mí cambios. Entonces, yo sé que hay una persona que, por ejemplo, es una persona que tiene traumas. Cuando se habla de temas, voy a poner un ejemplo random, de aviones, entonces, pues lógicamente yo con él no voy a hablar de aviones. Y si hablo de aviones, trato de hablar de temas que no lo vayan a traumar y no lo vayan a incomodar. Asimismo, todos los temas que tenemos en nuestra vida. Ahora, otra cosa que vemos en esta parasha es el tema de aprender a aceptar el liderazgo. Korach pudo ver todo lo que quisiera, pero él no aceptó que Moshe es el líder. Y que en este momento Moshe como líder y que hablaba con Hashem y que no tenemos ninguna duda, porque él también le dijo a Moshe que hablara a él con Hashem en la entrega del monte de Sinaí, en la entrega de la Torah, no hubo duda en eso. El liderazgo no es conforme lo que yo quiera o lo que yo piense o quien es más apto. El liderazgo lo entrega a Hashem Yitbaraj. Y esto fue lo que Korach no entendió. ¿Por qué? Porque si escogieron a Elitzafán, no lo escogió Moshe. No era porque era amigo de Moshe o amigote de Aarón a Cohen. De un pronto a otro, Hashem Yitbaraj le dice a Moshe. Moshe actúa conforme lo que dice Hashem. Es claro, el liderazgo es así. Moshe tampoco entendía muchas cosas. Por ejemplo, la Gemara nos dice a nosotros que Moshe Rabenu vio todos los tzadikim, los rabbanim de todas las generaciones, y cuando llegó a ver a Rabbi Akiva, no entendió cómo es que Hashem, teniendo un alma tan elevada, entregó la Torah por medio de él, entregó la Torah por medio de Moshe. ¿Por qué no entregó la Torah por medio de Rabbi Akiva? Le dijo a Hashem, así lo menciona el Midrash, le dijo, haga silencio, que así yo lo pensé. Haga silencio, ¿qué es esta intención? Haga silencio, no es que no hay respuesta, lógicamente hay respuesta. El tema es que Hashem Yitbaraj con sus actos, como se menciona en Bereshit, con el tema cuando se dice el pasuk, nace Adam que tzalmenu que tmutenu, haremos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, haremos en plural, se le está mencionando a muchos. ¿A quién le habló? ¿Acaso hay dos Hashem Haz Shalom? No, nos dice a nosotros el Midrash que Hashem le preguntó a los malachim si creara al hombre por un solo motivo, con tal de enseñar humildad. Ya esta humildad es para los grandes, para las personas que se creen grandes. Humildad que aún así que la persona sea grande, le pregunta a quien es más pequeño que él. Y Hashem, que es el más grande de toda la creación, y no es solamente el más grande, sino que es el único de toda la creación, le preguntó a uno de sus creados, que son los malachim, Hashem Yitbaraj sabía la respuesta incluso, pero no, con tal de enseñar ese tema de humildad, Hashem lo hizo. Nos dice ahí también, nos dice en Midrash, ¿acaso Akadosh Baruj Hu no sabía que esto podría tomarse por fuentes, decirlo de alguna manera, impuras o fuentes que quieren tomar información y volver loco a la gente y decir que hay dos Hashem, hay dos dioses y no solamente uno? Dijo Hashem, yo lo sé, y aún así lo digo, porque la persona que quiere equivocarse, no es esta la prueba para que se equivoque, va a tener siempre alguna prueba para equivocarse. Quien desee equivocarse siempre va a tener algún motivo por el cual decir que lo que hace es correcto. Entonces no es suficiente con eso, esto hay que decir, la enseñanza es mucho más importante, dedicarnos a las personas que sí quieren construir y no a los que no. Lo mismo pasa aquí. Moshe le pregunta a Hashem, ¿por qué no Rabbi Akiva?
Y Hashem le enseñó a Moshe cómo es que una persona debe conducirse cuando no es el líder. Él le dijo, haga silencio, así pensé yo. ¿Qué es así pensé yo? Yo lo tengo dominado, yo sé lo que hago, yo entiendo lo que hago, no es algo nuevo para mí. Yo lo estoy haciendo, lo hago con un propósito, déjeme a mí elaborar las cosas. Lo mismo es con este tema de Korah. ¿Qué es lo que sucede? Korah no era líder, podría tener liderazgo, eso sí, pero no era líder. Y Korah entró en la cabeza de Moshe y comenzó a explicar todo lo que Moshe hacía y por qué lo hacía. Y esto lo llevó a un gran error. Primero, porque no habló con él, y segundo, porque cuando nosotros no somos los líderes y Hashem pone cuál es el líder de cada generación y en qué somos líderes cada persona en nuestro liderazgo personal, pues al final él se equivocó. Esta equivocación le valió muy caro a Korah. Ahora nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros agarramos a alguien como una imagen de liderazgo. Normalmente tenemos un problema, que ese problema es que nosotros a veces somos más líderes que el propio líder. Eso me lo decía a mí una persona. Me lo han dicho en Costa Rica muchas veces, que en Costa Rica, por ejemplo, se dice que no hay comunidades porque hay muchos más caciques que indios, así se menciona allá. Raramente los que mencionan estas frases normalmente son caciques, no son indios, y nunca han sido indios. Ya yo en algún post había ofrecido una explicación sobre el ego que una persona puede tener al nunca haberse sentado a los regazos, entre comillas, de alguien aprender, y a él sí cree que los demás tienen que aprender de él. Y pobrecitas las personas ingenuas que siguen a estos pseudo líderes, los cuales nunca han tenido una carrera de aprendizaje en lo que enseñan, y aún así ellos tratan de aprender de ellos. Pobrecitos, Hashem los ayude. Pero el tema es, volviendo aquí al concepto, es que Korah tenía que aprender esto y nosotros también. Nosotros agarramos un liderazgo, alguien que tomamos de líder, tenemos que respetarlo. En Costa Rica pasaba eso. Nos decía también, una persona me contó que en una empresa que se llama EPA, que es una de las empresas más grandes de Costa Rica, que tienen que ver con venta de materiales de construcción y artículos para el hogar, esta empresa es de venezolanos que huyeron de Hugo Chávez y, lógicamente, de Maduro, y vinieron o emigraron con su empresa a otros lugares y tuvieron mucho éxito. Cuando llegaron estos venezolanos a Costa Rica, encontraron algo interesantísimo. La mayoría, no todos los costarricenses, son más preparados, inteligentes y capaces de hacer las cosas que el mismo presidente, los mismos diputados, los mismos presidentes ejecutivos de las diferentes empresas estatales, los diferentes puestos de jerarquías en diferentes cosas, en el fútbol y demás. Son mucho mejores jugadores de fútbol que todos los jugadores de fútbol, porque ellos hubieran hecho así y no hubieran hecho así, lo hubieran pasado, lo hubieran tirado, hubieran aquí, hubieran allá. Ellos son mejores que todos. Esto genera que la sociedad sea una sociedad defectuosa en este tema de liderazgo, que no tenga respeto hacia los diferentes puestos que Hashem, porque no es la persona que está escrito, la persona que busca el honor se huye de él, sino que Hashem coloca a las diferentes personas. Estas personas terminan teniendo un problema con todo el mundo. Ahora, esto es un síndrome que yo hablo ahorita de Costa Rica, pero puede tenerlo cualquier persona en el mundo. No tiene que ser solamente Costa Rica. Cada persona que cree que él puede manejar mejor el país que el presidente, que el director técnico del equipo de fútbol, que el director de la escuela, que las diferentes personas en sus diferentes campos, es una persona que tiene un ego súper elevado y que está súper desubicado y que no entiende qué es liderazgo. Ahora, nosotros tenemos un liderazgo propio, que ese liderazgo afecta a todos los demás. Esto lo entendí en algún momento cuando me pasaron un video corto, pero muy interesante, muy profundo, de un jugador de fútbol, que no me acuerdo el nombre, pero creo que jugaba para el Paris Saint-Germain, de París, de Francia. Y él, ya me acuerdo el nombre, Ander Herrera. Y él dijo
que hay muchos líderes en el equipo. Le mencionaba nombres de gente de renombre, no me acuerdo quién juega ahí, pero dice, mi liderazgo es hacer todo lo posible y todo lo que me compete a mí, hacerlo todo perfecto, todo lo que tiene que ver conmigo en el campo de fútbol o extra oficial o extra profesional, lo hago con tal de que todo esté perfecto, incluso que los créditos no se me den. Ese es el liderazgo que hace que un equipo funcione. Esto fue maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a nosotros a un punto de entender que el liderazgo de nosotros va en lo personal también. Y eso afecta a todos los demás. Y muchas veces nosotros estamos señalando con el dedo a la persona que está al frente y somos nosotros los culpables. ¿Estoy dando yo el 100% de lo que se ocupa de mí o no? No lo estoy dando. Eso es un problema. A mí, por ejemplo, me han mandado muchos mensajes, a veces críticos y a veces peticiones que en algún momento me gustaría ayudar, pero me mandan a decir, necesito una yeshiva y un Bet Yaakov para mi hijo y para mi hija, y no los tengo, no tengo educación de calidad en el judaísmo, hablando propiamente del judaísmo. En términos seculares hay educación de sobra. No puedo mandarlo a Israel, no puedo mandarlo a Estados Unidos, no me lo aceptan en diferentes yeshivot en México. En aquí lo que me ofrecen son cosas muy caras y muy básicas y muy por encimita. O sea, voy a pagar miles de dólares en un año por cada uno de mis hijos y al final lo que van a tener es un título de que saben el Aleph Bet y que escucharon a alguien hablar. No van a salir rabinos ni mujeres grandes dentro del pueblo de Israel. Entonces, me lo tiran a mí, en algún momento me lo han dicho a mí, me han dicho el tema de que yo debería de hacer algo por estas personas. Yo lo deseo, como con todo mi corazón le deseo, pero cuando yo le hablo a las personas, por ejemplo, y aquí es lo que quiero llegar, cuando hablo de liderazgo personal y propio, cuando yo le hablo a las personas, por ejemplo, que tienen que dar una cuota para que esto sea viable y que tienen que tener misericordia mientras esto se forma, ahí todo se cae. ¿Por qué? Porque si hay que pagar una cuota para que alguien estudie, incluso le he dicho a personas ancianas, le he dicho, aunque usted no tenga un hijo que esté estudiando, sería bueno que usted ayudara a que alguien estudie. Esa es la mentalidad de alguien que quiere que algo prospere, que haya prosperidad en los temas de la Torá, el estudio de la Torá, para las mujeres y para los hombres. Pero cuando ya hablo de esto, todo el mundo se vuelve en contra mío. ¿Por qué? Porque de inmediato ya las personas piensan que me estoy haciendo millonario por medio de esto. Una equivocación. Baruch Hashem, yo tengo mis trabajos, he pasado dificultades y todo lo demás, pero no es un tema por el cual debemos hablar. Pero no ocupo de ese dinero. No lo ocupo, Ribono Shel Olam. Pero sí ocupamos todos un centro de estudio para todas esas personas, más que todo conversos latinoamericanos de diferentes países, hables en Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, México y así todos los demás, para que tengan acceso a estudios de calidad, pero no los tienen. Y cuando, ¿qué sucede? Este es el peor problema, de aquí está el resumen del peor problema de todos, es esa falta de liderazgo propio. Por eso digo que hay que hacer todo lo que nosotros tengamos a mano para lograr ese objetivo. Pero sucede que fulanito, que en aquel momento, hablo por ejemplo, el ejemplo en Costa Rica, en la época que el rabino Abraham Goldstein estuvo cerca un poquito de Costa Rica y hubo un momento de Torerut, en aquel momento era 2008, 2009, Tavshin Samechet, Tavshin Samechet, se hizo un heider para los niños, porque lógicamente había que hacer un heider, se llamaba Toiras Heiset Costa Rica, y en aquel momento se puso a un señor que es profesor, esa es su profesión, no sé qué grado académico tendrá, tampoco me interesa, es un señor que trabajaba para el MEP, tenía experiencia, se le abre el instituto, se le abre el tema, se comienzan a llevar niños, y un pronto a otro sucede que las personas comienzan a exigir lo que no le exigían a la educación pública. Aquí dan inglés conversacional y nativo.
un momento, pero en Costa Rica ninguna escuela ni colegio dan inglés conversacional y nativo. O sea, yo no veo a nadie, por más que salga hablando inglés, habla traduciendo. Tiene una habilidad para traducir su español, pero no habla como una persona nativa. Entonces, ¿por qué a la educación normal no se lo pide? Y cuando viene aquí al judaísmo, no ve las cosas buenas. No ve que su hijo se va a rodear de gente judía como él, de gente temerosa del cielo, que va a comer kosher, que va a guardar señud, que va a aprender un poquito de Torah, que va a aprender un poquito de la zona Kodesh. No, eso no lo ve. ¿Hablan aquí este idioma o no? Esto sirve para Estados Unidos. Y yo me quedo así como, no se lo lan, pero ¿qué son esas peticiones? Y si hubieron personas así. Si hubieron personas así, claro. Entonces yo llego y digo, bueno, no se lo lan. Van a las escuelas para que sus hijos les hagan bullying, que vean cosas que no tienen que ver, porque ahora incluso en las escuelas hay un montón de pornografía y cosas terribles. Y hablo de pornografía infantil y peores. Hashem Erachem. No comen kosher, no aprenden cosas que les sean útiles para la vida en realidad. Les enseñan cosas progresistas y sexuales que no tienen nada que ver, que no son ni siquiera en temas de ciencia, no tienen que ver con la ciencia, sino con ideologías. Y cuando llegan a un lugar donde se está haciendo un esfuerzo, critican todo lo que se mueve y de inmediato ponen motivos por los cuales no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí el problema es el liderazgo propio. Ahí es el tema del liderazgo propio. Yo hago lo que tengo que hacer y veo en los demás las cosas buenas y las cosas malas, puedo conversarlas como hablamos anteriormente, como hizo Moshe. Hay un problema, hay una discordia, hablemos. Ellos no querían hablar. Moshe quería hablar. Nosotros podemos hablar también y a ver qué podemos hacer. Bezrat Hashem Yitbaraj. Korach, está escrito, los hijos de Korach no murieron, así está escrito en la Parashá. Los grandes tzadikim dijeron, los hijos de Korach, la intención es, lo que resultó de Korach no murió. ¿Qué quiere decir? Que todas las generaciones siempre hay controversias, y eso es un tema muy importante que nosotros tenemos que buscar no ser parte de él, ser personas que traen paz al mundo, ser personas que buscamos hacer las cosas como tienen que ser, no criticar a nuestros líderes, no perder el sentido común. Yo no estoy hablando de perder el sentido común. Haz Shalom, el judaísmo es una creencia y práctica religiosa totalmente basada en el sentido común, y además nosotros tenemos como precepto preguntar, a tal punto que cuando se habla de la enseñanza a los hijos, por ejemplo en Pesach, y será cuando te preguntara a tu hijo. Todo siempre es en temas de preguntas. Aquí se pregunta, en el judaísmo se hacen todas las preguntas habidas y por haber. Pero también hay un tema de respeto. O sea, yo puedo preguntar y puede ser que no reciba una respuesta como yo quería, y eso aún así me tiene que llevar a mí a un tema de que analizo las cosas, pero no destruyo nada. No tengo por qué ser un destructor, lo tengo que construir, edificar. Como está escrito también en la Mishnah, lo decimos todos los días. No lo digas mis hijos, sus hijos, dile sus constructores. Esos son los Talmidei Jajamim. Los Talmidei Jajamim son personas que construyen. Ahora, en este caso, está escrito en el Alajá montones de cosas que el Alajá dice, no es necesario ser un Talmidei Jajam para aplicar esto. Lo mismo es aquí, no es necesario ser un Talmid Jajam para traer paz, para traer tranquilidad. Hay que ser una persona consciente. Entonces, aquí quería terminar las ideas de lo que les estaba diciendo, porque ya la parashá, el tema que quería hablarles hoy, ya lo mencionamos, tema súper importante. Pero estas personas, ¿qué sucede? Que no tienen esa capacidad de llegar y decir, Ribono Shel Olam, veo el esfuerzo que los otros hacen, veo su liderazgo, Hashem lo puso de líder, lo voy a respetar, voy a apoyarlo y voy a hacer todo lo que tengo que hacer en aras de que esto funcione, sino que cada uno quiere ser su líder individual, quiere tener unos cuantos indiecitos por ahí que los aplaudan, personas que se caen bien, con tal de alimentar su ego. Lo mismo parecido pasó con Korach. Korach buscó 250 personas que opinaran parecido a él contra Moshe. No fue todo el pueblo de Israel, no fueron 600,000 hombres que apoyaron a Korach.
fueron 250 personas que fueron afines a los conceptos que tenía Korah en contra de Moshe. Así nosotros mismos también buscamos, a lo mejor, no siempre, pero buscamos personas que sean afines a nuestros pensamientos, y eso es incorrecto. Nosotros tenemos que buscar la neutralidad en todo, y la neutralidad no tiene que ser que no se practique o sí se practique, sino que llegar a hacer las cosas de forma correcta, pararme en un punto neutral a la hora de tomar una decisión y no poner todo mi ego, como pasó en algún momento, no quería decirlo así, pero pasó, o se aprende que pudo haber pasado con Korah, en donde él dice, si mi nieto Shmuel, que es como Moshe y Aarón van a ser, y va a ser de mí, tengo yo que ser alguien también. Eso es un tema de ego. ¿Por qué no puede ser una persona humilde y que él salga alguien grande? Como pasó con el Baal Shem Tov, como pasó con Rabbi Akiva, que era hijo de Yosef, un converso, que no sabía estudiar Torah, y así cualquiera. Así Abraham Avinu era hijo de Terach. Y así la esposa de Moshe era hija de Yitro. Yitro era un hombre grande entre los goyim, pero entre el pueblo de Israel no era nadie. Al final pudo ser alguien consejero interesante, de quien escuchar palabras de consejos y demás, pero no tenía una posición. Nunca vimos el príncipe de la tribu tal, Yitro. Nunca, nunca. Entonces, ese tema tenemos que balancearlo mucho. Y eso lo aprendemos en la parashá de Korah. Hay muchas cosas. Bezrat Hashem, Beliner, mañana hablo del tema de Om Ben Pellet y su mujer. Hay muchísimas cosas de qué hablar, pero que nos quede claro, otra vez en resumen, liderazgo propio. No soy líder de los demás. Cuando Hashem pone a alguien que es líder sobre los demás por sus diferentes capacidades o no capacidades, hay que respetarlo. La comunicación íntegra no es solamente que yo le digo a los demás lo que quieren escuchar y ya, o que me escuchen a mí, sino una comunicación receptiva y analítica de lo que yo pienso, de lo que el otro piensa y cómo es que esto se va materializando dentro de las situaciones que vamos viviendo y poder formar paz. Recordamos el tema del gran secreto que nos menciona el rey de Ropshitz, que ahorita no lo vamos a mencionar. También el concepto de no estar conspirando entre nosotros mismos, que eso no lo mencioné, pero hay que mencionarlo. Korah mismo es el ejemplo de la conspiración. Una conspiración se acaba cuando se hablan las cosas de frente con pruebas. Normalmente las personas en el mundo quieren buscar morbo, y el morbo alimenta su mente, hace que tengan más dopamina por todo su cuerpo y se sientan como si estuvieran viviendo las mejores experiencias del mundo. Y esto hay que pararlo. La conspiración no es buena, y mucho menos cuando no se habla de frente. Hay que hablar de frente. También cabe recalcar, como dijimos, que esto es un preparativo muy fuerte para lo que viene ahorita, el mes de Tammuz, que Bezrat Hashem, espero a partir de Rosh Chodesh hacer directos, tanto por el WhatsApp como por el YouTube, hacer directos de las alajot que tienen que ver con el mes de Tammuz, el mes de Av, comenzar el tema de Lul, ver si logramos Rosh Hashanah, llegamos a Yom Kippur y logramos también un poquito de Sukkot, porque la festividad de Sukkot tiene un montón de alajot. Hashem Yazor, vamos a abrir el micrófono aquí a los participantes del grupo en WhatsApp. Ahorita es el momento, si alguno tiene alguna pregunta, son aceptadas ahorita. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por participar, los que están en YouTube, ahorita los que están en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. Por lo que veo, no hay preguntas de la clase, no hay una sola persona que tenga alguna pregunta sobre lo que hablamos o algo que aportar. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a parar la clase por acá.
el día de hoy y mañana, Belineder, vamos a hablar de la mujer de Onbenpelet y la mujer de Korah. ¿Qué tuvieron que ver ellas en este tema? Una fue recordada para bien, la otra para mal, y es un musar que no solamente tiene que ver con las mujeres, sino con los hombres también, pero es especial para con las mujeres. Entonces, buenas noches a todos, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos mañana. Muchas gracias,